En atención y servicio farmacéutico, no hay elección. Farmacia Cus sigue siendo la gran opción. Pedí las empanadas, los sándwiches de milanesa, las pizzas más ricas vía WhatsApp 3755 39 18 88. El WhatsApp de Sabores. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. Bueno, y habíamos adelantado, entre otras cuestiones que ya hemos estado desarrollando, que arranca el año electoral tras la confirmación de las elecciones en nuestra provincia. Bueno, se pone en marcha un cronograma ya apretado, si se quiere, de menos de 3 meses para desembocar en esos comicios provinciales para renovación de la Cámara de Representantes, parcial, 50% como cada 2 años, y de varios consejos deliberantes que tienen también por carta orgánica ya establecida esa renovación parcial de sus cuerpos deliberativos locales. No así en Oberá, y tampoco en la mayoría de los municipios de la provincia, pero donde sí tendremos elecciones para la Defensoría del Pueblo, que también bajo ese formato de ley de lemas y sublemas implementa una diversidad de propuestas, ¿no? Y esta mañana comentábamos, tras la decisión del Consejo Nacional del PJ, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, que conociéramos y que tuviera ya su repercusión, se conociera también quiénes serán los interventores del PJ Misiones, designados por el órgano nacional. Bueno, el interrogante abierto sobre qué será del PJ Misiones, tradicional socio del Frente Renovador, el oficialismo misionero, que lo tenía como una de sus patas fundamentales. Hay un paquete de partidos políticos, muchos sellos partidarios que tienen la renovación detrás de su frente electoral, pero entre los más significativos estaba el PJ. Tanto así que, bueno, referentes del Partido Justicialista han llegado al Congreso de la Nación a ocupar bancas provinciales, participando de listas con la renovación. Bueno, y en algún momento hasta obtuvo directamente las bancas nacionales que ocuparon Cristina Brites y Cacho Bárbaro en su momento por un triunfo electoral que tuvo el Frente Nacional encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En ese caso, superando al oficialismo renovador misionero inclusive. Bueno, en ese contexto habíamos hecho referencia la semana pasada a una reunión informativa que tendría el PJ en Oberá para analizar esa situación y las perspectivas y las proyecciones futuras e inmediatas por este cronograma electoral ya confirmado. Por eso lo invitábamos a Francisco Fabio, que fuera ya candidato a intendente en nuestra ciudad, entre tantos otros antecedentes, uno de los referentes importantes de ese justicialismo kirchnerista vinculado a Cristina y que adhirió a esta decisión nacional de intervenir en el partido, que ha tenido también su rechazo por quienes ocupaban la conducción partidaria, para saber hacia dónde va el PJ, cuáles serán los próximos pasos, cómo seguirá esta situación de la intervención en un programa electoral ya apretado. ¿Qué tal, Francisco? Buen día, ¿cómo va todo? Buen día, muchas gracias por la invitación. La verdad que no nos va bien, la verdad que estamos en un momento triste, que genera preocupación y en algunos casos enojo, porque la situación no es buena. Yo tengo a veces la particularidad de pensar en clave histórica las realidades y la verdad es que noto que se repiten procesos en la historia argentina que son muy similares a estas, en las cuales no solo la sociedad, sino la dirigencia política parece mirar para otro lado cuando vemos que frente a cierta tranquilidad espontánea y ficticia y muy armada y atada con cinta scotch, como dice el dicho, estamos atravesando un proceso duro, complejo y que va a traer consecuencias sociales y económicas.
y que no podemos hacernos a los desentendidos porque con pátinas de nuevo y de novedoso y algunas cuestiones y algunos ingredientes que parecen ser novedosos, se repiten viejas historias sobre los cuales ya sabemos los resultados. Hay un modelo económico que se está implementando en la Argentina que va a tener consecuencias y que está teniendo consecuencias en el sector productivo en primer lugar, porque el parate económico de la actividad industrial, de la actividad agraria, de la actividad comercial es evidente en cada uno de los sectores y que está teniendo consecuencias en el empleo muy claras, no solo en el empleo público, sino también 219.000 puestos de trabajo menos del sector privado son la cara visible, preocupante de esta realidad social de un modelo que no viene de casualidad y que tampoco viene como una tragedia como lo que está sucediendo hoy en Bahía Blanca. No es un tsunami, no es una tormenta, son decisiones políticas implementadas por un gobierno y acompañadas por cierta dirigencia política que también a mí me generan preocupación y me generan enojo, me generan tristeza, me generan rebeldía frente a esta situación, porque la verdad es que veo cierta apatía social, cierto acompañamiento con una situación, con la plata dulce de la que ya vivimos en algún momento y que esa película argentina también lo describe, en la cual decidimos mirar para un costado cuando el Titanic se está hundiendo. Y la verdad que eso a mí me preocupa y hace que no pueda festejar y alegrarme con la situación que veo. Ahora, hay responsabilidades compartidas en todos los ámbitos, lo lógico. Una ciudadanía que muchas veces se lava la mano y echa la culpa a los políticos de todo lo que está pasando y se olvida de quién los elige y de un sistema democrático en el que estamos inmersos y somos corresponsables, pero nos cuesta hacernos cargo. Así indudablemente. Es. Ahora, la política también, totalmente convertida en pragmática, comercial, electoralista, va yendo a donde el viento conviene, y hoy por hoy lo observamos tan claramente, ¿no? en lo que ha ocurrido con determinadas votaciones, con determinada adhesión, con esto que también decía, mirar para otro lado y no comprometerse por allí ante dictámenes electorales que marcaron un camino y bueno, en el que por allí los partidos políticos parecieron perder determinada consistencia de su esencia y van para donde le lleva el viento. Absolutamente de acuerdo en tu diagnóstico y te diría que es ahí el punto a donde a mí me entusiasma el proceso en el que está el Partido Justicialista en la actualidad. Y que quizá tiene poco de rédito en lo inmediato y poco de noticias para lo urgente y quizás lo que contextualiza esta convocatoria de ver qué es lo que el Partido Justicialista va a hacer en el inmediato escenario electoral que se viene, que hay que resolverlo y que no podemos sacarle la cola a la jeringa, como dice el dicho. Esa determinada intervención que estableció el Consejo Nacional del PJ vendrá acompañada de la participación de la referencia de los referentes provinciales para ver qué se puede armar en este contexto y hacia dónde ir. En ese sentido, a mí me tocó el privilegio histórico personal de participar de la reunión con Cristina Fernández de Kirchner que se dio hace un mes en la ciudad de Buenos Aires, en la que desde un espectro muy amplio, diverso, y te diría que con contradicciones políticas participamos de esa reunión, aquellos que estamos interesados en que el Partido Justicialista recupere ciertas cosas que son imprescindibles ordenarlas en una primera instancia para los grandes objetivos que nosotros debemos tener y auspiciar, que es que haya una propuesta electoral de poder real que en nombre del justicialismo le diga a los misioneros qué vamos a hacer con sus problemas reales, qué vamos a hacer con el sector agrario, qué vamos a hacer con la integración regional, qué vamos a hacer con el mercado de trabajo. Pero para eso hay que hacer algunas cosas. Y las primeras que hay que hacer es ordenar el partido, normalizarlo y llenarlo de legitimidad. Porque en relación a esta discusión que se da actualmente, los argumentos son si estaban entregados los balances o no estaban entregados los balances, si había habido elecciones. Y la verdad es que nadie le pregunta a la ciudadanía y nadie sabe desde la ciudadanía, por más que sea legalizado, qué dice el peronismo sobre
los grandes problemas que tienen los misioneros. El Partido Justicialista Misionero, aún estando legalmente conformado, no representa absolutamente a nadie. Y uno de los desafíos que tenemos es volver a recuperar esa representación política de un colectivo, de un partido que supo ser importante, no el único, que siempre tuvo espíritu frentista, pero que en nombre de nuestra doctrina, de nuestra historia, que tiene mucho para decir sobre los problemas actuales, pero también tiene mucho para actualizarse, tenemos que decir cosas de las cuales en el último tiempo no estábamos diciendo. Entonces, el primer objetivo, normalizar y legitimar el Partido Justicialista. En segundo lugar, volver a abrir las puertas y volver a abrir un proceso de afiliación. Hemos charlado acá hace un tiempo cuando estábamos juntando los avales para la candidatura de Cristina para la presidencia del PJ, y te contaba ese dato que desde el 2011 en la ciudad de Oberá ha habido 3 afiliaciones que se dieron en el año 2014. Del 2014 para acá, hasta el 2024, no hubo ninguna persona que se haya afiliado al Partido Justicialista, y eso no tiene que ver con la falta de voluntad de ciudadanos de querer afiliarse. Es la síntesis más clara de que ese partido estuvo cerrado a la ciudadanía. Aunque también hay de lo otro, ¿no? Una gente que ya no, la sociedad ya no tiene aquellos vínculos de otrora con los partidos políticos. Es cierto, pero... hay que reformular los vínculos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y ahí te diría que es el tercer objetivo, que es que el Partido Justicialista tiene que representar a algo, no tiene que ser solamente una herramienta electoral que en estos momentos de cierres, en estos momentos de conformación de listas, discuta si es el primero, el tercero, la segunda, el concejal de tal lugar. Tenemos que volver a no solo a enamorar, sino a representar un programa que tenga algún nivel de consistencia ideológica, que sea con debate y que sea con tensiones, porque el justicialismo siempre lo ha tenido, pero que pueda representar con cierta claridad, coherencia y consistencia frente a las adversidades, frente a una política que prefiere en muchos casos acomodarse a los tiempos y a las modas y al marketing político. En ese sentido, a mí me interesa mucho trabajar programáticamente con el Partido Justicialista que se viene. Fundamos una agrupación hace un tiempo en nuestra unidad básica que se llama Lealtad, y queremos formar parte de la discusión del Partido Justicialista alejado de toda urgencia inmediata de las discusiones electorales, porque nosotros queremos participar de esta propuesta generacional de un Partido Justicialista que en el mediano plazo, también participando de las cuestiones inminentes, porque que nos encontramos el sábado en la asamblea de productores, porque no podemos estar ajenos a las cosas urgentes y graves que están pasando, como introdujimos esta reunión. Pero sí que nos animemos a pensar ese partido programático, con cuadros políticos, con cuadros técnicos, con cuadros de gestión, con ideas y proyectos para el país, para la provincia, y también para qué hacemos con la calle Mar del Plata, que está sin circular desde hace más de 2 años. O sea, tenemos que hablar de las cuestiones grandes y de las cuestiones cotidianas. Solo de esa manera vamos a volver a construir un partido justicialista que signifique algo, y para eso hace falta trabajar. Francisco, ¿hubo algún tipo de señal de los ya conocidos interventores que tendrá el PJ en cuanto a convocar, en cuanto a empezar a abrir las puertas, decías, arrancar con campaña de convocatoria, de afiliación y particularmente de ir diseñando un programa también, que bien decía, ¿no? Trabajarlo a más a largo, mediano y largo plazo, pero ya con vistas a un primer desafío electoral, por otro lado? Las señales concretas no las tengo, por más que hemos recibido algunos lineamientos generales en relación a ideas que se están implementando para el Partido Justicialista a nivel nacional, que se van a traducir a nivel local. Estamos trabajando en un programa de afiliación digital que revierta ese esquema anquilosado, tramposo, que es muy fácil de cajonear, de 3 copias y de declaraciones juradas para que lo que necesitamos, que los partidos se aireen y se oxigenen y tengan participación, puedan tener desde la afiliación un mecanismo mucho más ágil. Se lanzó el Instituto para el Modelo Argentino, que fue un instituto para el diseño de políticas públicas. ¿Eso a nivel nacional? Sí, eso a nivel nacional. ¿Correlato? Ojalá, y hemos pedido y tenemos ganas de participar con distintos compañeros de esta necesaria herramienta en la cual empezar a pensar los grandes problemas que tiene nuestra generación,
que a mí me obsesiona pensar qué significa hoy un trabajador. Nosotros que decimos ser el partido de los trabajadores, ¿qué significa el trabajo en la Argentina de hoy? En el mundo de hoy de la economía del conocimiento, en el mundo en el cual ese trabajador típico de fábrica, que es en el que nosotros quizás nos formamos, dejó de existir o pasó a ser un sector mucho menor. ¿Qué significa hoy un colono? El sábado participamos de una asamblea en la cual estaban quizás el diálogo entre generaciones, de una generación que pensaba un tipo de producción en esa chacra típica de la provincia de Misiones, de 25 hectáreas, con 10 hectáreas de yerba, que le permitía integrarse a su familia y a su territorio, y que hoy está en crisis claramente, y que tenemos que pensar cuál es el nuevo modelo agrario productivo que necesita la provincia, incorporando a las nuevas generaciones que piensan la producción de alimentos de calidad, la producción de alimentos sanos, un vínculo distinto con los consumidores. Entonces, necesitamos pensar eso, pero al mismo tiempo el gobierno nacional está llevando adelante medidas que son graves y que necesitan encontrar en el Partido Justicialista un freno. Entonces, me parece que no podemos seguir permitiendo que en nombre del justicialismo haya candidatos que se sumen a estas olas en las cuales la especulación prima por sobre la doctrina. Frente al modelo de Milei y las políticas que Milei, los sectores económicos que lo acompañan, el contexto internacional que lo acompaña, pero también los dirigentes de los partidos políticos que están prestándole acompañamiento, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Y el Partido Justicialista y el peronismo misionero tiene que demostrar un liderazgo claro, que frente a esas políticas tenemos que ofrecer una alternativa. Hay muchas que están en marcha, hay muchas conversaciones, hay distintos espacios que se están organizando. Nosotros participamos históricamente de articulaciones con otros espacios políticos. Esta semana se va a dar en la ciudad de Oberá una reunión de un conjunto de agrupaciones que están intentando conformar el frente. Sería absolutamente irrespetuoso que yo en nombre del justicialismo, porque no soy autoridad del Partido Justicialista, sino soy un simple militante peronista que se entusiasma con el momento del Partido Justicialista, haga definiciones acerca de lo que va a ser el Partido Justicialista, porque no lo puedo hacer, pero sí creemos que hay que construir un frente en contra de las políticas que lleva adelante este modelo, que no es en contra porque no nos gustan los actuales, sino porque creemos que el peronismo tiene una tradición de equidad, de justicia, una tradición cristiana que tiene ciertos valores y principios que necesitamos recuperar y que en la actualidad no solo no se están llevando adelante, sino que están siendo atacados. Ahora, se complica en algunas provincias que son gobierno. Cuando hablábamos con Alberto Arrúa, que era secretario general del partido hasta la intervención y diputado nacional, en ese aparato, en ese frente construido por la renovación al que adhirió el PJ, casi como un apéndice, acompañando permanentemente, y así también acompañó estas votaciones que lo expusieron a Arrúa al cuestionamiento público de la expresidenta de la Nación. Decía, y de la mayoría de los peronistas, porque no creo solo que haya sido de la presidenta, creo que es simbólico. Pero no fue el único. No, otros referentes, otros diputados del PJ a nivel nacional. Y Arrúa reivindicaba a los gobernadores, decía, tenemos que escucharlos a los gobernadores, ellos tienen que ser parte de la conducción del partido, como defendiendo una postura más pragmática que tienen los que gobiernan de las provincias en su alineamiento con Nación, entendiendo que, bueno, deben convivir, deben buscar beneficios para sus administraciones, para sus provincias, y ahí hay todo un tema en el que uno ve que cambia, ¿no? El rol de la oposición cuando estás en el gobierno y tenés que relacionarte de esa manera, ya empieza a tener grises. Y ahí hay una situación que, bueno, habrá que ver cómo la maneja Cristina en la conducción del partido, tratando de ser lo más amplia posible y representativa también de quienes gobiernan provincias desde el PJ y tienen estas dificultades. Estoy absolutamente de acuerdo y te dividiré en dos la respuesta. La primera es, vos me presentaste como un dirigente del peronismo de la línea kirchnerista. Yo no voy a renegar porque soy eso y me siento orgulloso de esa parte. Ahora, yo creo que la etapa del justicialismo que se viene es de absoluta unidad
y el proceso político que está llevando adelante Cristina Fernández de Kirchner en el Partido Justicialista no tiene que ver con solamente construir un PJ kirchnerista. Es un PJ que se abre a dirigentes que expresan otros matices, desde exgobernadores, desde expresiones de los movimientos sociales, desde expresiones del mundo sindical. Tendrá que demostrarlo Cristina todavía, ¿no? Porque hay quienes ven en ella a todo un sector que muchas veces es definido como la cámpora, sí, muy vertical, muy cerrado. Hay quienes ven en ese sector del PJ, identificado en ella también, bueno, un PJ que se olvidó, decían, no, los puertistas que uno después lo vio tan vinculados con Macri, ¿no? Y con Milei ahora, decían se olvidó del peronismo tradicional, bajó las banderas del peronismo, pero más allá de eso... Yo veo dos cosas que el otro día veía que lo fue a visitar al expresidente uruguayo y que también le recomendó que conduzca a nuevas generaciones, ¿no? Que vaya buscando también nuevos referentes y veo un gobernador bonaerense que aparece con mucha pila y con triunfo electoral y con ratificación de la confianza, nada más y nada menos que ese distrito tan complejo, sí, pero que también donde comenzó a mostrar algunas diferencias pareció ser atacado y como distanciado y como ya no visto de la misma manera en la que antes pertenecía al kirchnerismo y ahora pretende por ahí abrir la jugada. Y me va dejando esta duda. ¿Tendrá la apertura suficiente Cristina para interpretar todo eso y que el PJ sea lo más amplio posible? Yo te digo que sí, y no lo digo que sí como un discurso y como una respuesta políticamente correcta. El primer indicador me parece la conformación del Consejo y de las secretarías del Partido Justicialista a nivel nacional, en la que hay figuras como, por ejemplo, el gobernador Sergio Uñac, el gobernador Juan Mansur, sectores que nadie podría describir y encasillar livianamente como o de la cámpora o hiperkirchneristas o aplaudidores o todos estos estereotipos que suelen calificarnos desde sectores opositores y a veces también compañeros en los cuales es muy fácil caer en una descripción que desde mi punto de vista no traduce lo que fueron los 12 años de gestión de Néstor y Cristina en los cuales el Partido Justicialista fue parte protagónica. El segundo indicador es la indicación que nos dio Cristina cuando fuimos los misioneros a encontrarnos, que fue: construyan síntesis abriendo las puertas. Necesitamos a todos aquellos que programáticamente nos ordenemos en relación a ideas muy claras de que el peronismo no es cualquier cosa, el peronismo no da lo mismo que un peronista vote en contra de los jubilados o a favor de los jubilados, en contra de la universidad o a favor de la universidad, pero que necesitamos reconstruir los puentes de diálogo, incluso con una mirada autocrítica de lo que fueron los 12 años de gestión. Nos marcó muy claramente que ese análisis que tenemos que hacer sobre todo, por ejemplo, de la acción del Estado. Tenemos una sociedad que mira muy críticamente al Estado y a las políticas públicas y a la implementación, incluso a los trabajadores del Estado. Necesitamos repensar la nueva estatidad y eso significa incluso ser autocríticos con lo que fue nuestra gestión. Y el tercer indicador son los dos normalizadores del Partido Justicialista. No tienen nada que ver en principio con una caracterización de... No vienen de la cámpora. No vienen ni de la cámpora ni del kirchnerismo puro, son una expresión del Partido Justicialista de 3 de febrero, que no es gobernado por el kirchnerismo, otra exintendente de Cañuelas, que viene más bien de la expresión del tradicional Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Creo que se va dando, creo que sus posturas y sus posicionamientos públicos dan la muestra de que está puesta a disposición de un proceso que es necesario, que necesita reconstruir los partidos, que frente al cambio de política no solamente hay que sacarse fotos lindas, hacer reels y peinarse a la moda, sino que hay que decir a la ciudadanía cómo vamos a representar sus intereses y cómo vamos a resolver sus problemas. Eso es tan sencillo y tan dicho, pero muy pocas veces cumplida. Entonces yo veo una Cristina que se pone a disposición de un partido justicialista moderno, que es el que necesita la Argentina. Bueno, todo un desafío indudablemente, pero ahora viene esto de corto plazo.
van a ponerse a pensar en candidaturas a nivel provincial, por un lado, tratando por allí de propugnar que desde aquí de la zona centro, verá zona centro, haya también alguna referencia. Y en cuanto a sublemas municipales, por la Defensoría del Pueblo. Sí, vamos a ponernos a pensar y vamos a ponernos a trabajar y vamos también a pelear por los espacios que necesita esta reconstrucción del PJ, en la cual una mirada territorial tiene que complementar por lo menos a la mirada superestructural que está primando o que ha primado tanto, en la cual los acuerdos en la ciudad de Posadas han resuelto un montón de situaciones sin contemplar no solo los actores, sino los problemas específicos que tiene. En primer lugar, a nosotros nos interesa la zona centro, así que sí vamos a participar. Estamos insistiendo con compañeros del interior de la provincia para que en esas reuniones que son inmediatas y que se vienen pronto con los interventores tengamos una participación todos los que dispersamente, pero que en distintos lugares de la provincia estamos trabajando para este nuevo Partido Justicialista, y también estamos y queremos participar del debate de la, creo yo, gran institución que fue la Defensoría del Pueblo, creada por la Carta Orgánica, pero todavía vaciada de contenido, vaciada de capacidad política para cumplir los nobles objetivos que tiene, y creemos que a la democracia hay que sostenerla con la participación, a la democracia hay que sostenerla con ideas. Ahora cuando está atentada y cuando hay muchos discursos que la ponen en juego, creo que la participación electoral tiene que ser muy clara, y creo que hay que honrar con los mejores candidatos para esa función que hace falta que los obereños recuperemos y dignifiquemos. ¿Y con la renovación habrá algún diálogo, teniendo en cuenta que electoralmente estuvieron cerca, compartieron candidaturas desde aquel tiempo en el que Cristina Brites llegó por primera vez al Congreso de la Nación, hasta Alberto Arrúa ya en otro formato, si se quiere, en otra metodología, pero han sido socios con la renovación orgánicamente hablando hasta aquí? Sí, yo creo que los diálogos hay que tenerlos, hay que potenciarlos, y creo que los acuerdos para la nueva Argentina requieren que las distintas expresiones democráticas empecemos a articular, quizá con respuestas y síntesis favorables para lo electoral, pero creo que hay que, con los diputados renovadores, con los dirigentes renovadores, hablar muchísimo más acerca de cómo poner freno a las medidas que se están llevando adelante, cómo lograr síntesis y cómo empezar a resolver y proponer alternativas a lo que se viene. Un claro ejemplo es el debate que se está dando en relación al INIM. Yo creo que hay muchísimo para dialogar con sectores, y es necesario que dialoguemos con sectores que son de la renovación, que tienen un modelo de desarrollo inclusivo entre sus aspiraciones, en la cual el precio del mercado, que sintetiza un número que cierra con la mayoría de la gente afuera, vuelva a incluir a un sector social que para nosotros es importantísimo económica y simbólicamente en nuestra historia cultural. Entonces hay que fortalecer el diálogo. Mantengo diálogos con dirigentes de todos los sectores, y creo, incluso con sectores de la renovación, porque creo que frente a este escenario hay mucho para dialogar. Ahora, creo que la opción electoral en la provincia de Misiones hay que construir una voz clara que diga que no es todo lo mismo, que no es todo acomodarse a corrientes en las cuales parece que es inevitable. Yo creo que hay que decir firmemente lo que la sociedad está esperando, que hay un sector en el cual para nosotros no es lo mismo votar en contra de la universidad o a favor de la universidad. Que le podamos decir claramente, en Misiones también hay una opción electoral que está a favor de la restitución de la regulación en el precio de la yerba mate. Y así en cientos de temas y problemas que los misioneros hoy no están teniendo esta voz. Hay muchas opciones pintadas de libertaria, desde los distintos partidos y las distintas opciones. Yo creo que hay que construir una alternativa totalmente distinta que exprese algo que está pasando. Yo creo que hay una falta de diálogo entre lo que pasa por abajo en distintas expresiones organizativas y que no se ha podido traducir todavía en una síntesis electoral. Claro, se ve inclusive que
sigue siendo la figura de Milei la que lidera encuestas, pero consecuencia con un contexto en el que va cayendo su imagen, pero claro, no aparece algo alternativo y por eso es todavía quien lidera las encuestas, pero con porcentajes que van decayendo permanentemente. Absolutamente. Falta construir la opción. Falta construir la opción y creo que me parece que hay que leer concretamente lo que se pone en juego en primera instancia en el mes de junio. Es una elección de diputados provinciales y defensores del pueblo en la que hay que construir esta fuerza política, hay que empezar a cimentarla para que después en octubre tome mucho más consistencia y fuerza y que pueda volver a recuperar en la Cámara de Diputados de la Nación una voz que diga y que vote en sintonía con lo que nosotros pensamos, que la hemos perdido, porque podemos tener diferencias con Cristina Brites, podemos tener diferencias con Cacho Bárbaro, yo con los dos hablo mucho y discuto mucho, pero estoy convencido que frente a los debates importantes que se dieron iban a demostrar un posicionamiento totalmente distinto al que hemos visto en las posturas de Arrúa, Fernández y los diputados del PRO. Entonces creo que tenemos que construir una opción que en la Cámara de Diputados de la provincia, pero también en la Cámara de Diputados nacionales, diga que no todos los misioneros estamos de acuerdo con estas políticas. Y después hay que prepararse para el 2027 porque tenemos que volver a ofrecer a la ciudadanía algo que no supimos ofrecer en el 2023. La responsabilidad de Milei también nos cabe a nosotros y no podemos sacarnos de encima. Y para eso le tenemos que demostrar que lo podemos representar mejor y que los problemas en los cuales en algunos casos son de larga data, tenemos mejores respuestas para resolver y mejores cuadros y mejores funcionarios y dirigentes para resolver esos problemas. Y esa es una tarea nuestra que la tenemos que hacer a nivel nacional, pero también le tenemos que ofrecer acá a los sobereños, no solo candidatos a intendentes, candidatos a concejales, candidatos a distintos lugares a donde la voz del peronismo está ausente desde hace muchísimo tiempo y creo que es una responsabilidad nuestra construir esa alternativa. Muy bien, Francisco Fabio, un gusto escucharte y la seguimos, ¿no? Porque sí, el debate político arranca con este cronograma electoral, pero nos interesa también de fondo la reivindicación en este mes del ejercicio de la memoria, puntualmente reivindicar la democracia y la política en su ejercicio, con una sociedad que vaya advirtiendo de una vez por todas que, así como le dijimos nunca más a los golpes militares, también nos planteemos, golpes cívico-militares, ¿no? Aquellas dictaduras que reiteradamente sufrimos hasta el nunca más, también le vayamos diciendo nunca más a otras cuestiones o planteando también un mayor compromiso con esa democracia que supimos dejar instalada ya formalmente hasta aquí. Así que gracias. Gracias a vos por el espacio y por supuesto que a disposición, porque seguramente en las próximas semanas va a seguir habiendo novedades y ahí queremos estar, ahí queremos dejar nuestra voz y ahí le vamos a poner el cuerpo, más allá de que coyunturalmente nos convenga o no situaciones. Creo que la reconciliación de la clase dirigente con la ciudadanía también tiene que ver con que nos vean alejadas de posturas oportunistas. Creo que tenemos que demostrar, no solo con las palabras, sino con las decisiones concretas, ahí a donde la gente nos ve constantemente, que lo que decimos es lo que hacemos. Y yo no tengo una postura oportunista en relación a mi carrera electoral. La verdad es que le pongo el cuerpo, las ideas y trato de construir adhesiones, organización, más allá de lo que convenga y lo que el marketing nos diga. Y la verdad que creo que esa es una postura que tiene que ver con mis convicciones, pero además creo que nos va a ayudar a reconciliarnos con la ciudadanía y eso necesitamos porque es con más política y con mejor política que se resuelve y no con estos discursos que la denigran y que le hacen tanto mal a la sociedad. Pasaba Francisco Fabio, referente del Partido Justicialista, claramente aquí en Oberá y en el ámbito provincial, ya también una voz que merece ser protagónica y de la que, bueno, seguiremos a ver qué novedades aportan los interventores normalizadores del PJ a corto plazo. También hay una cuestión ahí que quedó, ayer lo veíamos a Francisco participando de la asamblea en el cruce Carabín, escuchando a los productores yerbateros. Queda también desde el PJ esta diputada nacional que apareció proyectando
cuestiones que deberíamos estar proyectando desde aquí en el Congreso de la Nación con nuestros legisladores respecto a la recuperación del INIM. Ayer había productores y hoy lo decía Hugo San en la charla que manteníamos, intentar tomar contacto con ella para tener en detalle el proyecto al que rápidamente todos adherían, porque esta es la idea de recuperar el INIM y sus facultades, parece avanzar decididamente en el sector yerbatero, pero bueno, se ha puesto difícil y hay una propuesta ahí en el Congreso que viene de parte de una diputada de lo que fuera Unión por Todos, Julia Estrada, que sería bueno que haga contacto, ¿no?, con nuestros productores para interiorizarlos y ver cómo se instala ese proyecto y busca los apoyos necesarios de legisladores de todo el país, particularmente de los de estas provincias yerbateras. Absolutamente. Ayer le comentaba a Hugo San. A Hugo San lo conocí cuando yo era un estudiante universitario y escribía desde Buenos Aires algunas cosas de lo que fue el tractorazo. Y él, me acuerdo que con su capacidad pedagógica me explicaba muy bien en relación a 3 banderas cómo comunicacionalmente ellos lograron algo que fue fundamental, que es el apoyo y el consenso ciudadano más allá de los productores agropecuarios. Y él decía, los productores se suman a la lucha por una cuestión gremial, reivindicativa. En ese momento se llamaba precio justo, que es muy parecido a lo actual. Pero hay que decirle un para qué el precio justo. Y en ese momento decían dignidad de la familia agraria. La lucha gremial tiene que tener un para qué, la dignidad, los grandes motivos por los cuales nosotros hacemos cuestiones concretas, a veces desgastantes, como estar en la ruta, ayer mojarse y un montón de situaciones con las que viven constantemente aquellas personas que luchan, tiene que tener un para qué. Y creo que hay que construir y ayudarle a las organizaciones a que podamos comunicar mejor que la lucha gremial inmediata tiene que tener un para qué. Y finalmente un cómo. En su momento era ley yerbatera, que fue la creación del INIM. Yo creo que ese cómo hace falta todavía consensuar. Me parece y me quedó muy claro que, por lo menos en la asamblea de la zona centro de Oberá, es con INIM y fortaleciendo el INIM que se logra eso y no con otro tipo de resoluciones. Me parece que ese cómo hay que trabajarlo porque es lo que va a permitir aglutinar las distintas expresiones de lucha que está habiendo hoy en la provincia, en la cual yo estoy convencido que es con una institución reguladora que es perfectible, porque hemos charlado acá también muchas veces, tiene muchos errores, pero ha demostrado a las claras que las respuestas concretas al precio, que es uno de los problemas que tiene el sector yerbatero, no es el único, ha sido garantía para que las condiciones en las cuales los pequeños productores hayan discutido al interior de la cadena yerbatera haya sido mucho mejor y le ha dado resultados que el mercado no les ha dado. Entonces estoy convencido que es con más INIM, con mejor INIM, que los productores yerbateros van a poder hacer las dos cosas. La inmediata, que es un mejor precio de yerba, y la inmediata, que es la que nos mueve a nosotros, que es la dignidad de la familia agraria. Bueno, un gusto escucharte, Francisco. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, José. Allí estaba Francisco Fabio, cuando ya son las 11:18 en todo el país. En cada temporada son más los visitantes que conocen y vuelven a Campo Ramón. Contamos con una importante oferta turística, donde la naturaleza los invita a descansar y descubrir nuevas aventuras. Agrocamping, campings, balnearios, dormis, cabañas, saltos, piletas, producción agrícola y mucho por conocer. Búscanos como Turismo Campo Ramón. Invita Gestión Joselo Márquez. Campo Ramón, el pueblo que amamos.